Pues buenas noches, vamos a visitar una hacienda que se llama Santa Brígida, algunos le llaman como el Castillo de Santa Brígida, que está en el pueblo mágico de Mineral de Pozos, uno de los 5 pueblos mágicos que tiene el estado de Guanajuato, nombrado así desde 2012. Aproximadamente está a unos 80 kilómetros de la ciudad de Querétaro, a unos 15 minutos de San Luis La Paz, que es el municipio, y oficialmente se le conoce como San Pedro de los Pozos. Entonces, se toma la carretera de Querétaro rumbo a San Luis Potosí, y en poco menos de una hora, dependiendo cómo esté el tráfico, llegaríamos a este pueblo mágico. También hay una desviación que dice Figueroa, o simplemente llegar hasta Mineral de Pozos. Cabe señalar que se le conoció durante mucho tiempo como un pueblo fantasma. Muchas de las haciendas, muchos de los cascos, de los vestigios de las haciendas mineras se encuentran justamente alrededor de lo que es el pueblo. Sin embargo, hay una hacienda que es la primera que se fundó y una de las más importantes del estado de Guanajuato, que es la de Santa Brígida. Cabe señalar que Mineral de Pozos, este pueblo mágico, conserva lo que son los cascos de estas antiguas haciendas, donde se explotaba sobre todo el oro, el mercurio y la plata. El crecimiento de esta zona fue dado por los jesuitas, quienes descubrieron en el subsuelo abundante mercurio, es lo que más encontraron al principio, y a ellos, a los jesuitas, se le debe la construcción de los hornos que vamos a ver. Para llegar a la hacienda de Santa Brígida se toma este camino de terracería que está a la entrada del pueblo de Mineral de Pozos, muy cerca del Museo de Sitio, también muy cerca de un campo de lavanda que está justamente en ese lugar. El castillo que vamos a ver una vez que terminemos este recorrido, como de 15 minutos a través de esta terracería, data desde 1576, cuando se fundó lo que es el presidio de Palma de Vega, que es como se le conoce a este lugar, y algunos le llaman que es el castillo. El casco de la hacienda corresponde arquitectónicamente a un castillo porque conserva lo que es un fuerte militar, sobre todo para protegerse de los levantamientos chichimecas, que tenía poco tiempo de haber sido conquistado. Recordar que la conquista fue en 1521 y pocos años después, ya en este lugar, los jesuitas habían llegado como parte de su instrucción evangelizadora a través de la educación. Este lugar fue construido por Pedro de Vicario, también por mandato real de Diego de Tapia, donde 40 años después de esta conquista y después de una guerra incesante con los chichimecas, aquí se rindieron. En 1585 llega Gonzalo de Tapia, que es el prior, padre superior de la Compañía de Jesús, encabezando esta orden, y se firma un tratado de paz con los chichimecas. Es aquí donde se evangelizan y se quedan explotando lo que son las minas por 200 años. El castillo que vamos a ver, que estamos entrando por este terreno, donde también se puede disfrutar y aprovechar de un buen pulque que aquí preparan, es aquí donde por 200 años los jesuitas explotan lo que son las haciendas. Se convierte en la segunda hacienda minera más rica de la Nueva España, así algunos lo comentan. Y es en 1767 cuando el rey de España manda a expulsar a los jesuitas, ya que habían rebasado el poder económico y político del gobierno virreinal. Luego en 1873 y hasta 1935 se trabajan las minas de distintas compañías. Hubo presencia tanto inglesa, francesa, española e inclusive hasta presencia italiana. Así es como los jesuitas fundan lo que es la hacienda de Santa Brígida. Estaban justamente en el pueblo de San Luis La Paz. Cuando llegamos, una vez que nos estacionamos justamente en la parte trasera, esto ha ido cambiando, el estacionamiento anteriormente estaba a la entrada, donde está una cédula, ahora hay que entrar por la parte trasera de lo que es la hacienda. Si llegan a ver fotos antiguas de algunos años, van a ver que todavía lo blanco estaba descarapelado, entonces ahorita el propietario actual, que se llama Enrique Morín Guerrero, que es familiar de los que fundaron el PAN, de allá de Batopilas en Chihuahua,
es descendiente de esa familia. Hoy en día es el dueño de esta hacienda. De hecho, la persona que está caminando por allá arriba, él es don Enrique Morín Guerrero, que dicho de paso, es una persona que le gusta mucho la fiesta brava y si lo desean buscar por Google, se le conoce como el jinete de hierro. Hoy en día es el dueño de esta hacienda de Santa Brígida. Pero ¿qué significa Brígida y que tiene que ver mucho con lo que estamos viendo? Brígida significa fuerte y brillante. O sea, este apelativo de la santa corresponde a lo que estaríamos viendo. Esta es la fachada principal. Están restaurando todavía lo que son las bases de color rojo. Las dos torres acaban de colocar unos vitrales. Trajeron una curadora especial que se dedica a restaurar iglesias, recintos religiosos, para que ella colocara lo que son los vitrales. Es más, en ese momento estaba yéndose esta señora que se llama Yolanda, que le acababan de colocar lo que son esos vitrales en las torres. Es aquí donde los chichimecas, en 1595, después de esta conquista, todavía había ciertos riesgos de que trataran de recuperar lo que es este valle, un valle dedicado al dios del viento, que vamos a ver adelante, por qué, y también un valle que tiene que ver con un cerro que tiene forma de águila. Es por ello que consta de dos torres, tomando lo que es la arquitectura militar. Entonces realmente es impresionante porque este casco, que están en trabajos de restauración, se puede ver la fachada de ese color blanco ya bien colocado y la parte trasera todo está en ese proceso de restauración. Cabe señalar que en algunos recorridos a lo mejor pudieron haber tenido suerte que les dieran la oportunidad de conocer el interior, pero ahorita bajo este proceso de restauración todavía no es posible, ya que el señor Enrique Morín Guerrero es el que está tratando de reactivar lo que es la hacienda. Tiene historia también en la farándula, esta hacienda, porque una película no es muy buena que produjo HBO de la vida de Pancho Villa, a la cual protagonizó Antonio Banderas. Y justamente se filmó en el casco de esta hacienda, se tomó lo que es el patio central, lo que es la entrada a la explanada de Santa Brígida, para hacer toda la producción de esta película. Pueden buscarlo en internet, la película de Antonio Banderas de Pancho Villa, filmada justamente en este lugar. También es importante lo que es Mineral de Pozos, porque marcó el camino de la plata, que se extendía desde Zacatecas hasta la Ciudad de México, lugar al que llegaban todos los minerales. Vean, ahorita me voy a regresar tantito nada más, vean la importancia de este lugar. ¿Por qué? Porque los chichimecas dejaron un legado. Vamos a ver lo que es una montaña allá al fondo, que le llaman la montaña del Águila. Y con base en la adoración de esa montaña, hay un altar que se adora y se venera lo que es Aihecatl, el dios del viento, pero todo con esta deidad que vamos a ver allá justamente al fondo. Vamos a tratar de analizar lo que es la silueta de la montaña. Vean al fondo, ya pudieron ver, a esto le llaman como es como un cerro de un águila. Aquí podemos ver lo que sería el pico. Entonces es un águila que tiene sus dos alas extendidas. A esta representación, los chichimecas adoraron justamente en ese valle esa representación. Tan fuerte fue la presencia del águila, del viento que va dejando a un lado, que acá al fondo, acá se ve un basamento circular, no es otra cosa más que un adoratorio del dios del viento. Ahorita que vayamos caminando lo vamos a ver. Pero es aquí donde los chichimecas trataban de bloquear lo que era el Camino de la Plata, que venían, por eso los jesuitas construyeron de esta forma para evitar algún levantamiento, y formaba parte de ese camino real desde Zacatecas a la ciudad de Camino. Este camino en ciertos tramos se encontraba asediado por algunas tribus indígenas, como es el caso de los chichimecas, en la zona de Mineral de Pozos, que es justamente donde estamos abarcando. Ahí podemos ver el anagrama, todavía que dice Santa Brígida en esa reja. Tienen intenciones de que esta explanada limpien toda esa maleza, todo ese pasto, pues para que quede más presentable. Debido a esta situación de los ataques chichimecas, los españoles decidieron crear, en el área un fuerte, que es donde estamos ahorita parado, para detener justamente los ataques, el cual años más tarde sirvió como edificio principal de la mina de Santa Brígida.
una de las más antiguas del estado de Guanajuato y en consecuencia la más antigua de Mineral de Pozos. Junto con Santa Brígida, aquí llegaron 30 compañías extranjeras para establecer lo que es toda la tradición minera. El crecimiento se dio bastante rápido en esta zona, pero su esplendor fue en el siglo XIX, donde se asentaron más de 30 compañías mineras que extraían y molían y fundían lo que era básicamente el mercurio, la plata y el oro. Los trabajadores de estas minas crearon algunas tiendas que se pueden ver en el centro del pueblo, tiendas de raya como La Fama y el Vesubio. Y algo bien interesante, ustedes cuando visitan, existe una gran tradición de tiendas departamentales. Se establecieron justamente en el pueblo de Pozos, Fábricas de Francia, que fue la primera que existió en México. Fábricas de Francia que a la vez, a la postre, vendría a fundar lo que es Liverpool. Otras fábricas de París y el Palacio de Cristal, que también hoy lo vendríamos conociendo como el Palacio de Hierro. ¿Por qué un pueblo tuvo estas tiendas? Porque era una ciudad, inclusive se dice que Porfirio Díaz tenía una gran relación con el gobernador de Guanajuato, que en esa época se le cambió el nombre a la región, se le llamó como Ciudad Porfirio Díaz. Aquí vemos el anagrama de SB de Santa Brígida, pero también no hay indicios que nos permita saber que Porfirio Díaz haya visitado lo que es Mineral de Pozos. Esta es la fachada, totalmente defensivo, militar, un clima semidesértico por algunos lugares, pero también tenemos mucho esquite, lo que es a la entrada y sobre todo estas cactáceas y los magueyes. Ahorita nos vamos a bajar y vamos a ver rápidamente, donde pase ahorita un perrito negro, lo que se le conoce en la tradición minera como lo que son las taunas. Esta como esfera, esa corresponde a las taunas donde ahí se amalgamaba, perdón, lo que eran las tortas de metal, es decir, separaban por un método de azogue, que eran animales dando vuelta, lo que era el mercurio de los minerales. Y allá al fondo alcanzamos a ver lo que es el templo del dios del viento, que es una de las deidades más notables de la nación chichimeca, porque es un monumento al dios del viento, y eso ha tomado en consideración la montaña que ya está al fondo. Ahí estamos viendo la tauna, que era el último paso del proceso minero. Se vigilaba lo que es todo este campo en la torre y el torreón del castillo a los trabajadores, y ahí se resguardaba lo que era el metal. Ahí estamos viendo de nueva cuenta lo que es el basamento circular. Recordar que el dios del viento, Xeyacatl, se relaciona con una forma circular. Todo templo circular que llegan a ver en alguna ciudad mesoamericana corresponde a la relación del dios del viento. Ahí estamos viendo, podemos ver colores de piedras originales de esa época, del siglo XVI, color verde y blanca. Y está colocado justamente en ese lugar por la relación tan estrecha que tiene con el Cerro de la Águila, que está allá enfrente. Pero ¿por qué es importante este dios del viento? Que es una de las manifestaciones de Quetzalcóatl. Aquí estamos viendo lo que es este basamento circular que obedece a la época de los chichimecas. Este lugar se consideró sagrado, energético y centro de rituales en este espacio. Se dice que el aliento inicia el movimiento del sol y el anuncio, y esto hace a un lado lo que son las lluvias y trae vida a lo que es inerte, sobre todo este terreno que en algunas épocas es seco. Entonces, gracias a ese cerro, gracias a la adoración de Quetzalcóatl, al movimiento de las alas, a la representación de esa montaña, es tan rápido ese movimiento que las lluvias se disipan, las lluvias empiezan a florecer y a dar vida a todo este terreno que estamos viendo. Y esta es otra fachada, otra vista principal de la hacienda. Ahí estamos viendo de nueva cuenta lo que es la tauna, que hay otra justamente en el otro extremo donde están los hornos, proceso con el cual se podía separar
lo que era el mercurio de los otros minerales. Atrás de la hacienda cuenta con una barra, con una cantina que utilizaban lo que eran los hacendados. Hace algún tiempo estaba habilitado el público, de hecho ahí podíamos tener una experiencia de comer como un hacendado, tiene como 1 metro de desnivel, entonces una barra bastante interesante, es típicamente restaurada y equipada como vivían los hacendados. Hoy en día, como todavía no se puede utilizar por temas de la pandemia, en esta parte, en esta terracita, colocaron lo que es esas tarimas. Y caminando, saliendo de ese lugar, agarramos el estacionamiento y allá al fondo estaríamos viendo lo que es el tiro de mina y los cuartos de máquina. Vamos a pasar rápidamente por él para llegar a la parte más lejana, hacia el sur de lo que es la hacienda, para visitar lo que son los hornos jesuitas. Cabe señalar que esos tiros de mina y esos cuartos de máquina, una vez que estemos en este lugar, vamos a ver profundidades que llegan a alcanzar hasta 120 metros de profundidad, que es por donde se obtenía lo que son los minerales de las minas. Entonces, una vez que salimos del estacionamiento, dejando la espalda de la hacienda, tomamos un pequeño camino a la izquierda, terracería, solito nos va conduciendo, del lado derecho estaríamos ubicando lo que es el cuarto de máquina y lo que son las piletas, para llegar y presenciar desde lo lejos lo más atractivo de esta hacienda. De hecho, en algún tiempo, los comerciales de turismo de Guanajuato estaban tomando lo que es los hornos jesuitas, que datan de 1595, que vamos a ver justamente en unos segundos, una vez que caminemos. Muy cerca de aquí también los locales venden botana, sobre todo venden el pulque, lo que es en este lugar. Aquí estamos codeando, otra vez que pasemos el burro, tomamos este caminito del lado izquierdo y vamos a ver ahí al fondo, ahorita que se abra la cámara, lo que son estos hornos jesuitas. Ahí vemos 3 grandes chamucos que en ese lugar se fundía oro, plata y mercurio. También en la parte trasera tenía una tauna que formaba parte de la última parte del proceso para fundir lo que son los lingotes. Mucho de lo que aquí se llegaba a enviar, de lo que aquí se obtenía de forma bruta, se mandaba directamente a España y también se mandaba a la Ciudad de México de otras regiones, porque todo este oro servía para que se acuñaran lo que son las monedas en las casas de moneda, sobre todo en la Ciudad de México. Dada la importancia de ese camino real de la plata, por aquí, como bien comentamos, daba ese paso. Entonces los españoles decidieron construir este fuerte para evitar lo que son los ataques. Estos chacuacos, que también se le conoce en nombre de los hordos, se utilizaban para fundir la plata. Ahí en la parte baja estarían ubicados lo que son las taunas. Vale la pena, esto es lo que más llama la atención de Santa Brígida, sobre todo estos hornos jesuitas, y sobre todo que corresponden a finales del siglo XVI. Santa Brígida, que es fuerte y brillante, es lo que significa, resguarda lo que es un pasado cultural de Guanajuato y sobre todo indígena. Es en este lugar, en el estado, donde se decidieron fundar lo que se llamaron las haciendas de beneficio de metales. Mineral de Pozos es uno de estos grandes ejemplos, producto de las misiones de los jesuitas que aquí se establecieron. Mucho de lo que estamos viendo está construido a través de adobe, cantera y sobre todo lo que es el mezquite. Pero todo esto tiene que ver, data con el virrey Luis de Velasco, ¿no? Que es el que propicia y el que hace el llamado para que los jesuitas lleguen a este lugar, sobre todo para domar a los chichimecas. Y es en esta región donde se funda un colegio jesuita, pero básicamente para controlarlos. Una vez controlados los chichimecas, que es considerado una tribu salvaje, inclusive en las otras haciendas como la de Cinco Señores, la del Triángulo, que están justamente en el extremo del pueblo, se llegan a ver unos fuertes
y esos los construyeron para precisamente evitar algún ataque de los chichimecas. Posteriormente, con el establecimiento de estos colegios jesuitas, para controlarlos, vino un proceso de evangelización. Es también en este lugar al cual llegaron los franciscanos. Entonces, entre los franciscanos, que también fueron, junto con algunos jesuitas, a recorrer lo que es la Sierra Gorda de Querétaro, entonces de aquí se debe mucho de esa tradición. Esos hornos de 1595, sin duda es el atractivo arquitectónico de lo que es Santa Brígida. Una vez visitado Santa Brígida y estos grandes chacuacos, vamos a seguir recorriendo lo que es la hacienda. Es una hacienda que también se le conoce que es una mina a cielo abierto y podemos ver parte de los respiraderos. La argamasa, todo lo que está conformado, estas torres, está fabricado por adobe, cantera y sobre todo mezquite. Esta es una vista panorámica, así se verían hoy en día lo que son estos grandes hornos. Ya una vez que terminamos de ver los hornos, nos subimos lo que es al tiro de mina, que así se le conoce, y a los cuartos de máquina. Aquí forma parte de las chimeneas. La parte industrializada, la que tuvo su apogeo en el siglo XIX, correspondería justamente a esta sección. Como pueden ver, son ruinas, son vestigios que no ha llevado una vida fácil Mineral de Pozos, sobre todo la tradición minera, porque resulta que no hicieron los estudios topógrafos y de suelo correctos. A la postre, al no llevar a cabo un adecuado estudio, se dieron cuenta que se estaban inundando, es decir, que el manto freático que estaba soportando todas estas caídas no estaban soportando el peso de las minas. A través del tiempo se agotaron lo que son el subsuelo al grado de venirse abajo, es decir, que se inundaron. 120 metros de profundidad es lo que estaríamos ahí observando y viendo, que era el lugar donde sacaban de algunas partes de las minas a través de lo que se le conoce como el malacate, que es una máquina minera que estaba en los cuartos de máquinas ubicados a un costado del tiro. Ahí podemos ver una vista parcial de lo que sería el estacionamiento. Pero ¿qué sucedió en ese siglo XIX? Una vez que se establecieron lo que fueron esas grandes tiendas, lo que sería la fundación de Liverpool, Fábricas de Francia y el Palacio de Hierro. Sabemos que a finales de 1887, en esta época de bonanza del porfiriato, surge una segunda época. De ahí brincamos a 1910, que es donde, poco antes de la revolución, se da otro movimiento, y desgraciadamente también lo que es la guerra cristera vino a perjudicar. Esta época de crisis propició que un año entero estuvieran en una gran hambruna, lo que es el pueblo. Esto provocaría que 60,000 personas de un pueblo, que para esa época eran muchas personas, emigraran a otras entidades. Y es aquí donde tenemos el primer nombre de Mineral de Pozos, que se le empezó a conocer como Pueblo Fantasma, como lo que estaremos viendo ahorita. En 1926, 9 años después de este evento de la hambruna, viene otro periodo de decadencia, se apoderó de la población con la inundación de algunas minas. Lo que sucedió, como comentábamos, es una falta de estudios de subsuelo. No se había identificado un manto acuífero que con las explosiones se debilitó y estalló justamente esta zona. Es por ello que lo vemos tan fracturado y tan fragmentado. Y posteriormente lo que sería la guerra cristera, esa persecución entre el gobierno y la iglesia, provocaría otro proceso de una gran migración masiva. Y esto no nada más obedeció y alteró lo que fue la hacienda de Santa Brígida. Hay otras haciendas que se pueden visitar, lo que es la del Triángulo, la de los Cinco Señores. Se puede hacer un recorrido de puras haciendas, se puede bajar a los
a todo lo que son los tiros, en algunas se pueden ver hasta los malacates. Entonces vamos caminando por lo que son estos vestigios y se llegaría a uno de los lugares más atractivos de esta hacienda, que correspondería a lo que son a los arcos mágicos. Cabe señalar que Enrique Morín, que es el dueño, que es historiador, él ha hecho un estudio que dice que nadie lo había realizado de esa forma, que se llega a ver un efecto del equinoccio justamente en junio y en diciembre, llega a verse unos movimientos del sol y la luna en los hornos jesuitas. Ahorita que ingresemos vamos a pasar justamente por ese lugar que consistía en un depurador de gases. Aquí estamos viendo lo que son los hoyos, lo que son los tiros. Es como una cañada. Ahí estamos viendo, tratando de sentir lo que son los 120 metros de profundidad. ¿Qué sucedió? Como lo comentaba, los estudios de suelo no determinaron que el manto freático, las capas de lo que estamos viendo, se estaban debilitando. Y para aprovechar y tratar de extraer lo más rápido posible, lo que hacían era explotar. Entonces, se dieron cuenta que no estaba soportando y se inundaron lo que fueron las minas. Y algunas de ellas quedaron inclusive hasta inundadas de arsénico, como lo comentan lo que es en San Luis La Paz. Entonces, la misma extracción masiva, como dicen, todo por servir se acaba y acaba por no servir, fue la explotación masiva de los minerales que ellos mismos propiciaron que este subsuelo se fuera debilitando. Estas haciendas parecían pequeños castillos, tenían enfermería, tenían hospital, tenían lo que era todos los elementos arquitectónicos para poder vivir la gente, no en muy buenas condiciones, dicho de paso, pero al menos sí tenían todos los servicios. Y aquí estamos viendo lo que son los arcos. Muy románticamente le llaman los arcos mágicos del sol y la luna. Este día nos regaló un cielo azul y ahorita que ingresemos, todo esto conformaría y formaría parte de un conjunto de unos túneles a lo largo de un sistema subterráneo que tiene de longitud 1,5 kilómetros. Simplemente aquí estamos viendo lo que son los respiraderos. Era el depurador de los gases venenosos del sistema subterráneo del cual estoy diciendo. Este sistema subterráneo de 1,5 kilómetros a lo largo de toda esta mina hacía que estos venenos subiera la necesidad de explotarse y depurarse. Y este arco es lo que serviría para tal caso. Ese sistema subterráneo de minas también servía para orear el oro y la plata en cada una de sus puertas. Estas puertas que vamos a ir dejando eran esos pequeños respiradores. Entonces, gracias a ella, el oro y la plata que estaba colocado y el mercurio en este lugar se podía orear en cada una de sus puertas. Tomando esa consideración de arcos mágicos del sol y la luna, se dice que en este lugar los jesuitas establecieron un observatorio astronómico y astrológico, donde se manifiestan dos fenómenos, la luz de la luna y la luz solar. Hay mediciones donde en los equinoccios, justamente en un mismo lugar, apunta el sol. Y este es uno de los respiraderos, uno de los tiros que estaríamos viendo y nos daría paso lo que sería a platicar también así muy románticamente de lo que son las minas a cielo abierto, como lo que estamos observando ahorita. Algunas personas han dicho que esto eran acueductos, pero no, aquí no se acarreaba el agua. Sí hay algunos acueductos en Mineral de Pozos, sin embargo, estos simplemente eran arcos para depurar lo que son los gases venenosos. Esta es una vista parcial de lo que serían los arcos. Allá al fondo tendríamos lo que son los hornos jesuitas, veníamos dejando las recámaras, lo que es el hospital, lo que es la enfermería y todo lo que contaba esta hacienda. Y se domina desde este punto lo que es el ambiente de este valle Chichimeca,
Hay algunos, sobre todo historiadores de esta zona, que no están muy conformes ahora que estuvo muy de moda a principios de mes, lo de los 500 años de la resistencia indígena, que así le pusieron, o simplemente los 500 años de la conquista. O sea, es 500 años de la conquista, pero de los aztecas. Sin embargo, aquí sabemos y tenemos evidencia que el México mesoamericano no solo eran los aztecas, lo que es el norte estaba ocupado por los chichimecas. Al chichimeca no lo conquistaron en esa época. Entonces, 500 años de la conquista de los aztecas, más no de otros pueblos indígenas, de otras fortalezas, como que son los chichimecas, que sobre todo vinieron de la parte del norte. Y es por lo cual Enrique Morín, que es un académico, un historiador, está tratando de luchar para que la devoción y lo que es la tradición chichimeca sea contemplado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Entonces hay gestiones de su actual dueño para que todo este valle chichimeca pueda ser considerado y darle parte de esta nomenclatura de la UNESCO. Cabe señalar que algo injusto pasa con esta hacienda, porque lo que es el pueblo tiene patrimonio histórico y las haciendas, pero Santa Brígida, al estar afuera de ese primer cuadro, la justicia no le ha hecho revolución y algunos acusan a los gobiernos de que no forma parte o no está inscrito en esa catalogación. Entonces es algo que también quieren trabajar porque está fuera de ese resguardo y muchos lo tendrían que ver como un tema económico. Ahí podemos ver justamente lo que es ese cerro de las Águilas. Por 1,5 kilómetros a cielo abierto está un sistema subterráneo de minas y túneles, que es de lo más inmenso que tiene lo que es esta mina. También la parte naturaleza, viene una migración de algunas garzas, algunos humedales hay cerca de este lugar y aquí se detienen a descansar estas garzas que justamente acompañaban este camino. Vetas de metales, de 7 minerales, entre los principales que ya comentamos, lo que es el oro, la plata, el cobre inclusive, y lo que es el mercurio. Es en este lugar, en todo este entorno, donde hay un gran hábitat de águilas reales, ¿no? De ahí se tomó la representación de esas montañas, también zorros, coyotes, mapaches, gatos monteses, etcétera, ¿no? Entonces, una zona rica, una zona de gran biodiversidad. Muy cerca de aquí, dentro de este entorno natural, se encuentra un plantío de lavanda, justamente saliendo a la carretera principal, después del Museo de Sitio, hay un campo de lavanda, que cuando se ingresa no es otra cosa más que un fraccionamiento, pero un proyecto natural de la comunidad ha podido lo que es desarrollar este campo, que la mejor época del año justamente es agosto, porque es cuando están floreciendo en gran cantidad lo que es ese campo de lavanda. Y aquí vamos de regreso, justamente dejando por un lado lo que son las habitaciones, totalmente ya destruidas. Algunos dicen que los intereses privados están matando lo que es a Mineral de Pozos, porque están deteriorando con tanta construcción lo que son las haciendas. Y eso está sucediendo mucho en lo que es en el pueblo. Aquí podemos ver cómo el adobe, cómo la cantera y el mezquite tratan de resurgir de estas habitaciones que estamos viendo justamente en este sector. Aquí estaríamos en la parte alta de lo que es el cuarto de máquinas y nos encuentra lo que son las piletas. Ahí tenemos de nueva cuenta lo que son los arcos, el adobe combinando con todos los magueyes y todos los cactus que justamente se encuentran en este lugar. Este castillo de Santa Brígida ha tenido varios dueños a través de su época, pero ahora los que están tratando de resurgirlo justamente es la familia Morín Guerrero. Pues aquí estamos viendo otra vez parte de estas habitaciones, que estas 30 compañías llegaron a fundar más de 150 minas.
Ciudad Porfirio Díaz llegó a ser, junto con la Valenciana en Guanajuato, una de las minas más importantes de lo que es el estado de Guanajuato, y no nada más de Guanajuato, sino de todo el país, que pasaba esa ruta de La Plata, Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo, hasta llegar a la Ciudad de México. Hay todos los materiales, todos los metales, de forma bruta, los llevaban justamente a ese lugar. También cuenta la tradición que los españoles, en la época de Romero de Terreros, que tiene que ver mucho con Guanajuato, cargaban los barcos, lo que eran las Real de Minas, y llegaban toda la plata y todo el oro hasta la Nueva España. De forma bruta, así se trasladaba justamente a ese lugar. Cuando se visita Pozos, ya hay oferta hotelera, hay hoteles boutiques, hay un par de plazas. La plaza principal es la Plaza Zaragoza, que es donde se encuentra la iglesia. Y aquí tenemos una cédula de lo que es el uso de los arcos mágicos. Están intentando poner cédulas nuevas, tratando de darle un poquito más de sentido y de orientación a lo que son a este lugar, que la entrada cuesta 85 pesos, le expiden su ticket y hay unos guías locales que les ayudan a hacer el recorrido. Sin embargo, de forma muy intuitiva se puede hacer la caminata. Sin embargo, sí requerimos de alguna explicación, sobre todo para conocer parte de la historia de lo que sucedió en esta mina de Santa Brígida, a la entrada de San Luis La Paz. Una vez que vayamos saliendo de esta zona de las habitaciones, vamos a llegar nuevamente a la cañada y vamos a ver enfrente lo que era la enfermería. Aquí estamos dominando de nueva cuenta lo que es los chacuacos, las chimeneas, lo que son los tiros, básicamente todo en ruinas. 120 metros de profundidad. Ya no se ven los malacates, simplemente quedan vestigios de ese lugar. Hay mucha atracción de piedras, hay muchos cuarzos en el camino, que es producto de la extracción de la mina, perdón. Entonces también es parte del atractivo geológico y minero que tiene este lugar. Y vamos de regreso ya. Vamos justamente a llegar al otro extremo para visitar lo que es el último reducto, lo que sería lo que es la enfermería, un edificio que está fechado a principios del siglo pasado, que es lo que vamos a contemplar justamente en unos segundos. Aquí están los chacuacos, las chimeneas, que esta es distinta porque aquí también salían los vapores, los gases de los minerales, un uso muy similar a lo que son los hornos. Pues vamos a apurarnos para llegar justamente al otro extremo. Ahí estaríamos viendo lo que es la mina, la parte trasera, y del lado izquierdo estaríamos justamente viendo lo que sería parte de la enfermería, este gran edificio, que entre este complejo y lo que es el casco antiguo es donde se encuentra el estacionamiento. Pues aquí ya estaríamos llegando a lo que es al final del recorrido. Una vez que salgamos, volvemos a disfrutar de este camino de terracería. Y ahorita vamos a pasar rápidamente por donde era antes la entrada principal de esta hacienda, que era el acceso a donde están los hornos jesuitas. Ahí hay cierta información, hay cierta cédula, que es lo que vamos a ver ahorita, y nos vamos a parar ya para ir marcando este recorrido. Es una de las haciendas nada más con las que cuenta Mineral de Pozos, la más importante porque es la más antigua. Entonces, cuando vayan a Mineral de Pozos, a 1 hora de Querétaro, también como a 1 hora de San Miguel de Allende, se puede visitar esta mina de Santa Brígida. Aquí vamos dejando lo que es el casco antiguo, que es interesante lo que es. Anteriormente se ingresaba por esta puerta principal, que es la que vamos a ver ahorita, donde está el anagrama y donde está la herrería que dice Santa Brígida. Esta es lo que es la entrada principal. Por ahí se podía acceder anteriormente. Nada más ahora hay que darle la vuelta. Y en el sector izquierdo estaríamos viendo lo que son los hornos jesuitas.
de 1595. Pues hemos llegado al final del recorrido, simplemente para tratar de entender lo que fue la tradición minera, algo muy interesante por los chichimecas, por los jesuitas que vinieron a abarcar la última parte del siglo XVI, que tiene que ver mucho con la conquista. Y sobre todo, dentro de lo rescatable, pues marcó el Camino de la Plata. Y nos despedimos a vuelo de águila, viendo la montaña de las águilas, a ritmo de Quetzalcóatl y Ejecatl, el dios del viento. Ya en el centro se puede llegar a la Plaza Juárez y al Jardín Zaragoza, donde hay hoteles, boutiques, para poder descansar después del recorrido de las haciendas.